Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Hola, muy buenos días nuevamente, queridos oyentes. Estamos en la hora samaritana, la 100.9 FM del Norte, en la mañana del Señor. Soy Adrián, Sergio con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Adrián, y a toda la audiencia de este hermoso domingo. Así que... Bueno, hermoso, sí, siempre es hermoso. Siempre son lindos los días, no importa si está lloviendo, si hay sol, si hay nieve, si hay sol, siempre son lindos. Haber amanecido ya es una gracia. Claro, lo que lo hace lindo es haber venido a hablar de Dios. Eso es lo importante para nosotros, ¿no? Sí, me quedé pensando en algo, después te digo en el transcurso de la charla. Y bueno, vos sabés que esta semana también, bueno, como lo venimos diciendo siempre, me llamó mucho la atención la confusión que hay tanto en los mismos católicos con respecto a la doctrina y lo que habíamos hablado, como siempre por ahí el público se renueva, o sea que muchas veces nosotros nos acordamos los programas que hicimos y de qué hablamos, así que por ahí si repetimos no importa, pero por ahí hay mucha confusión en el mismo pueblo católico con respecto a la doctrina católica y las demás religiones, iglesias o sectas que hay. Entonces ya lo hablamos en algún otro programa, pero por ahí queríamos repetir hoy algunas cosas más específicas. Sí, como habíamos hablado fuera de aire, obviamente un mismo punto de vista, pero siempre son distintos. Yo en este aspecto que vos estás diciendo, que a mí me parece muy importante como para que todo católico sepa dónde está parado, a qué religión pertenece. Necesariamente vamos a volver siempre a tocar los mismos temas y lo vamos a profundizar de diversas maneras, de distintas maneras. Así que nunca un programa va a ser igual al otro. La idea, para que la audiencia sepa que estamos manejando, es hablar un poquito de qué somos nosotros, qué somos los católicos, de dónde provenimos y quiénes son los demás cristianos, y hacer un poquito de historia, viendo por qué se partió, por qué se produjo los grandes cismas en la iglesia, o las grandes rupturas o reformas de la iglesia católica, que empezó siendo una y terminó siendo, sigue siendo una la iglesia católica, pero terminó teniendo hermanos que se fueron para otros lados, ¿no? Y digo esto para que sepamos, porque muchos de los católicos que se van de nuestra iglesia desconocen la profundidad, primero las diferencias que existen entre la iglesia católica y los demás ritos, y desconocen la profundidad propia nuestra, de nuestra esencia. O sea que yo escucho mucho decir por ahí, cuando uno habla, inclusive por ahí con gente de otra religión o de otras creencias, otro culto, que dicen, bueno, pero es todo lo mismo, todos vamos hacia un mismo Dios. Pero no es tan así, o sea, está bien eso, pero no es todo lo mismo. Hay grandes diferencias y hay grandes carencias que tienen los otros cultos, por lo cual nosotros tenemos que enseñarle, porque esa es nuestra función, claro. Catequizar al resto. Eso es lo que vos querías decir cuando hablamos del tema. Ya me viene a la mente el programa ese que habíamos hablado, pero nosotros hacíamos diferencia entre la iglesia católica y los demás. Claro. Lo que vamos a hablar ahora es dentro de lo que nosotros llamamos cristianismo. ¿Qué componen? ¿Qué iglesias componen? Claro, lo que pasa es que eso también dentro del catolicismo, porque dentro del catolicismo, claro, también. Porque dentro del cristianismo los protestantes también son cristianos. Y claro, pero vamos a ver qué diferencia. El cristianismo es cristocéntrico. O sea, sí, pero hay diferencias importantes. Claro, pero estamos hablando de la gente que cree en Jesús y separando a la gente que no cree en Jesús, como son los judíos, los testigos de Jehová, los musulmanes, los anglicanos, los calvinistas. Claro, pero ellos todos creen en Jesús. Adventistas. Claro, entonces son religiones cristocéntricas. Después están las que no creen, que lo tienen a Jesús como un profeta o como nada, como los judíos. Bien. Y después los musulmanes, los testigos de Jehová y otras religiones que lo tienen como profetas. Claro, que no tienen a Jesús en su centro. Y claro, por eso nosotros decimos que la Iglesia Católica es cristocéntrica, claro. Bueno, la única fundada en Cristo, en una divinidad, porque el resto de las religiones, ni una, está fundada en una divinidad, ¿no es cierto? Para nosotros, para los
católicos, para los cristianos, vino Cristo, Hijo de Dios, y a partir de ahí formó su iglesia. Distinto es el caso de los musulmanes, distinto es el caso de los que practican el budismo o las religiones hindúes, donde ellos no tienen como centro, sí hablan de un Dios, pero no están fundadas por Cristo. Nosotros tenemos en el Evangelio, en todos los Evangelios, en la parte final, donde Jesús funda nuestra iglesia y lo pone como cabeza de la iglesia a Pedro, a San Pedro, ¿no? Ahí empieza y funda lo que es, o pone la base fundamental de lo que es la iglesia, de lo que es la iglesia católica. Lamentablemente, después se parte esto, después se parten los hermanos, y vamos en qué época, hasta qué años íbamos juntos, que no fueron pocos, fueron 1000 años casi juntos, claro. Y viene el primer cisma. Claro, las primeras diferencias ya las hubo, por supuesto, desde el comienzo, cuando Pablo sube a la montaña a discutir el tema de la circuncisión con Pedro. Claro. O sea, siempre hubo algunas diferencias, sí, pero se solucionaban y se seguía, sobre todo, más que nada, la opinión de Pedro, que era el cabeza de la iglesia. Pero bueno, después parece que el papado de Pedro fue perdiendo o autoridad, o abusando de esa autoridad, por lo cual empezaron a ver las rupturas, sobre todo por el primado papado. Fueron las primeras rupturas que vos bien dijiste, en el año 1054, entre la iglesia griega y la de Roma. Pero fíjate vos, 1000 años después de Pedro. Ya en el año 100, me sale San Anastasio, creo que era así, ya habla en sus libros de los obispos. O sea, ya estamos reconociendo que la iglesia católica ya tenía cabeza humana, ¿no es cierto?, a manera de obispos. Después se transforman en papas, obviamente, pero durante esos primeros incipientes 100 años de la iglesia católica, de los cuales muchos años lo ocupó Pedro. Y sobre todo tratar acá, Adrián, de que vamos a sentar una base. La única iglesia, la verdadera iglesia para nosotros los católicos, es la iglesia católica. Claro. El resto se aparta de formas esenciales y de sacramentos esenciales, como la Eucaristía, por ejemplo, con los evangélicos, que no la tienen en la forma ritual nuestra, como se hizo en la última cena, y que es, carece, eso lo vamos a hacer al final después, la visión final, el análisis final, pero carece de uno de los sacramentos, si no el sacramento más importante que tenemos en la consumación de todo el sacrificio. Claro. Entonces es lindo hacer un poquito de historia y ver cómo lamentablemente nos fuimos separando, de algunos no tanto, como vos bien dijiste, en el año 1050, el primer cisma de la iglesia católica, donde se produce la división entre la iglesia ortodoxa y la iglesia griega o latina. Sí, Oriente y Occidente en realidad. Sí. Claro. Por eso tiene un origen histórico. Ahí es donde se parte, donde se fractura el Imperio Romano, que era el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Eran católicos en general, pero viene un problema de reconocimiento del papado. Ya los hermanos ortodoxos empiezan a no reconocer, no todos, ahora vamos a ver quiénes sí, quiénes no, quiénes reconocen la autoridad del papado de Roma, y por supuesto quedan los católicos latinos, que siguen siempre siguiendo, la autoridad papal hasta el día de hoy. La iglesia católica está compuesta por la iglesia latina, la iglesia de Occidente latina o rito latino, y la iglesia o los 23 ritos ortodoxos que tiene la iglesia católica ortodoxa. Tenemos diferencias, vamos a verlas ahora, pero en esencia seguimos siendo católicos, y eso es muy importante. Hay diferencias doctrinales. Claro, nosotros tenemos el Papa, ellos tienen su patriarca. Sí, pero nunca en antagonismo con el Papa de Roma, con el Papado de Roma. Sí se separaron, sí buscaron otra cabeza, otra autoridad, pero es un obispo, ¿no? Es el patriarca, no tiene la categoría de Santo Padre como nosotros. Es un obispo más, que lo reconocen como patriarca,
que tienen una excelente relación. Sí, estuvo acá en Misiones haciendo de hecho, mucho. son católicos, sí. Acá en el interior tenemos muchos de este ritos. Y el ucraniano. Ucranianos sobre todo hay. Sí. Ese vino el obispo, sí. El ucraniano, vino el máximo de la iglesia ucraniana, Claro, estuvo acá, claro. inclusive hubo fotos con los seminaristas, estuvo en el seminario. Sí. Que es muy rico, muy interesante, porque ellos son, como la palabra lo dice, son muy ortodoxos, o sea, siguieron mucho la línea de Pedro, ¿no? La línea fundamental, de la que dio fundamento a esto. Pero hay algunas diferencias que han quedado marcadas. Esto ya se ha limado, estas diferencias, no hace muchos años, por eso hay un acercamiento mucho más grande, mucho más lindo con el patriarca de Oriente, perdón. No sé si vos tenés, ya estamos en tiempo de... Sí, vamos a un temita musical y ahora después seguimos hablando sobre este tema tan interesante. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su padre es el Dios vivo que no tiene final. Bueno, en este segundo bloque que comenzamos, Adriancito y toda la audiencia, vamos a tratar el primer cisma de la primera división de la Iglesia Católica, ¿no? Que, como habíamos dicho anteriormente, ese cisma, esa fractura que se produce en la Iglesia Católica fue alrededor del año 1054, se llama cisma de Oriente, porque queda separada de lo que es la Iglesia Católica de Occidente, queda separada los hermanos católicos de Constantinopla, así, del Imperio Romano de Constantinopla. Estaba bajo Constantino en esa época, el emperador, y hace una suerte de... Pues ya habían unos desencuentros, ya habían unas diferencias, se hace una suerte de religión católica paralela, si se quiere, ¿no? Y tiene diversos puntos de diferencia con la Iglesia católica de Occidente. Claro, o sea, es llamativo porque Constantino fue un emperador. Este es Constantino II, sí. Ah, no es el que puso el catolicismo. Ah, no, claro, eso es mucho antes. Claro, no. El que pintó las cruces que pintó los escudos con una cruz porque tuvo un sueño revelador y ganaron la batalla a pesar de ser mucho menor. Ese es Constantino, el que... Si te digo que sí o no, te miento. No, pero ese es Constantino, debe ser Constantino I, el que de vuelta trae al cristianismo a Roma, porque él tuvo un sueño, estaba preocupado por una batalla que era fundamental, y él ve una cruz en el cielo, entonces hace pintar los escudos con una cruz y ganaron la batalla. Entonces él vuelve al cristianismo a todo Roma. Pero bueno, por eso digo, me sonaba raro que sea él mismo el que haga esta división. Pero igual nunca tampoco están... no es una división. Están del todo separados, ¿no? Nos diferencian cuestiones importantes que la vamos a ver ahora. Sí, son los ritos, son diferentes ritos. Claro, hay muchas ramas dentro. Mientras los católicos latinos o de Occidente somos uno y el rito está unificado, termina de unificarse en el Concilio Vaticano II, ¿no es cierto? Toda nuestra doctrina, nuestros ritos, nuestra ritualidad. En la Iglesia de Oriente hay más autonomía, según las regiones. Entonces encontrás iglesias ortodoxas de Constantinopla, de Antioquía, de Alejandría, de Jerusalén, la rusa, algunas, serbia, rumana, búlgara, chipriota, griega, albanesa, polaca.
dispersos por Claro, la zona sí. de Europa del Sur y Asia, Claro, pero- Asia Menor, también Claro, como, toca como, parte del norte de África. como dicen por ahí, como se dice, o sea, Jesús quiso la unidad, como dijimos en el primer bloque, Sí. pero no la uniformidad. O sea, que estos son, todas tienen la misma unidad, la misma fe de Cristo, pues inclusive el rico oriental de los cananeos sigue la fe de los apóstoles, Claro. pero tienen diferentes tradiciones de acuerdo a la cultura y el lugar donde viven. Claro. O sea, los ritos son un conjunto de tradiciones litúrgicas o jurídicas, entonces cada uno tiene su diferente tradición de acuerdo al lugar donde está. Esos son los diferentes ritos, pero sigue la misma unificación de la fe. Por eso Exactamente. están unidas en la fe. Exactamente. Había también todo un tema, ahora recuerdo de haber leído estos días, había todo un tema de dónde tenía que estar el papado o el pontífice, ¿no? Los de Oriente decían que debía estar en la ciudad donde murió Cristo, Claro, en sí, Jerusalén. Por eso la región, digamos, el corazón de la Iglesia Ortodoxa es en Jerusalén, la provincia romana en aquella época de Jerusalén, y la nuestra, obviamente, donde se fue Pedro, donde también murió Pedro, que fue en Roma, que hasta ahora obviamente queda. Calculémoslo el rito occidental entre 250 y 300 millones de habitantes, más de fieles, de seguidores, más 1.200 millones. De los católicos sumamos, digamos, somos la iglesia, la religión más grande del mundo. Sí. ¿Sí? Bueno, ya tenemos Hoy- ubicada la época, sí. No, hoy me contaba justo el otro día un paciente, el viernes, un paciente protestante, o sea, pastor, me decía que los musulmanes, hablando en cantidad, empiezan a sumar en cantidad porque ellos se van a otra ciudad, por ejemplo a Inglaterra, tienen 15 hijos y los 15 hijos son musulmanes, pero ingleses musulmanes. Entonces así es donde se van instalando. Claro, Pero vos, por eso se van multiplicando, porque vos fíjate cuál es la cultura occidental nuestra, tener menos hijos Claro. y más profesión. Claro. Y en cambio ellos son diferentes, por eso se están multiplicando mucho más los musulmanes. Se estima que va a ser la religión dentro de unos cuantos años la más amplia del mundo, ¿no? Porque se van multiplicando y nosotros nos vamos reduciendo, porque la tasa de natalidad Bueno, en los países... se está cumpliendo lo que dice el Apocalipsis en realidad, ¿no es cierto? Esta gran apostasía o este gran rechazo hacia la iglesia. De alguna Claro. manera se está Sí. achicando la iglesia católica, lamentablemente. Pero bueno, nunca hay que parar la Nosotros fe, teníamos, estamos a tiempo. decían las visiones de Santa Brígida que aunque quede un solo católico en el mundo es suficiente para que la Iglesia Católica venza. Es que, a ver, la iglesia católica va a vencer. Sí, pero por eso, Está escrito y dice eso lo así. decía como una Claro. manera de dar a entender de que es tan poderoso el Espíritu Santo que no va a vencerlo nadie, o sea, ni un ejército contra uno. Claro, exactamente. Bueno, nosotros como católicos, vuelvo a reiterar, Adrián, porque a mí lo que me interesa es rescatar nuestros principios doctrinales católicos y mantenernos en nuestra religión. Por desconocimiento o porque a veces las angustias o las tristezas humanas nos vencen, nos vamos a otra religión y terminamos perdiendo el alma, ¿sí? Porque se termina perdiendo. Ya no hay tiempo para ser suave, hay que ser fuerte. Terminamos perdiendo el alma porque perder la Eucaristía es perder lo más importante. Obviamente que Dios en su misericordia infinita, con el hecho de que lo reconozcamos, como siempre dijimos, que el peor pecado es no reconocer a Dios, siempre nos va a salvar y nos Bueno, va pero por eso, pero el a dar error un sí. momento para ir al cielo. Pero O al claro, pero purgatorio. también como vos decís, el error también está dentro de los católicos, es pensar en eso también, de que la infinita misericordia de Dios supera su justicia, y en realidad no es así. O sea, la infinita misericordia mientras estamos acá en el mundo, allá va a ser su justicia. Entonces, por eso mucha gente Claro. descree del infierno y del castigo, porque dice, no, Dios nos va a perdonar todo, y entonces abusan de su Bueno, misericordia. eso Estuve lo- hablando eso el otro día. Sí, y eso lo vamos a ver, eso es una creencia errada, errónea, que lo vamos a ver en la Reforma Protestante, ¿no? Y ahí la diferencia de principios, cómo termina... Claro, la salvación por la fe y la salvación por la justificación por la fe. Exactamente, que es la doctrina de la justificación de la fe, exactamente. Cómo termina desvirtuando
los principios de salvación del alma de la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, hay diferentes, 2 o 3 diferencias con los ortodoxos que tenemos los católicos. Lo referente a la salvación, lo referente a la Santísima Trinidad, ya dijimos la jerarquía y a la doctrina. Cuando hablamos de salvación, si vos me permitís 2 segunditos, dice, estoy leyendo de internet, según los cristianos ortodoxos, el hombre fue creado en perfecta comunión con Dios, pero se alejó de Dios por el pecado. Sí. El hombre. Hasta ahí vamos bien con los católicos. Esto es ortodoxia pura. La salvación de las torturas infernales después de la muerte y la adquisición de la vida eterna se realizó por Jesucristo tras su encarnación y la unión de él la unión en él de 2 naturalezas, una divina y la otra humana, caída por el pecado original. Hasta ahí vamos bien. Esa unión llevó a la transformación de la naturaleza humana en el proceso de su resurrección. O sea, al pasar ese proceso, gracias a la parte divina, la parte humana recibió nuevas cualidades que no podía adquirir por sí misma. Desde entonces todo ser humano lleva ese potencial de transformación y obtención de la vida eterna que se revela si cree en Jesucristo, que Jesucristo es el Salvador, y sigue su doctrina original expuesta en los trabajos de apóstoles, evangelistas y padres de la Iglesia. Nos está faltando ese pedacito de las obras que nosotros siempre, que los mismos apóstoles lo hacían, ¿no? Ese pedacito que también los hermanos evangélicos lo llevan. La fe sola por sí misma es buena, pero no es suficiente para la salvación, No, lo dice Santiago en sus cartas. La fe sin obras es fe muerta. Se ha desvirtuado inclusive ese tema después en la Reforma Protestante, porque aún aquel que creía en Dios y que tenía fe en Dios, pero que tenía una vida licenciosa inclusive, podía salvarse, cosa que es errónea, ¿no? O sea, es un conjunto, La vida, la obra es la exteriorización de la fe, cómo se exterioriza nuestra espiritualidad, nuestras creencias, y no seamos como los fariseos, ¿no es cierto? Que parecían ser tremendos devotos, pero en realidad lo hacían para los demás, o sea, carecía sentido hasta la fe de ellos. Bueno, esa es una diferencia, la acentúa Lutero después. La doctrina respecto a la Trinidad, a la Santísima Trinidad, los cristianos ortodoxos creen en un solo Dios, a la vez uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de una sola naturaleza e indivisible. Hasta ahí vamos bien. La Santísima Trinidad son 3 personas distintas, inconfundibles, cada una de las cuales es una hipóstasis de la Trinidad que comparte una misma esencia, increada, inmaterial y eterna. Al explicar la relación de Dios con su creación, los teólogos distinguen la esencia eterna de Dios de sus energías increadas, aunque se advierte que dicha distinción es artificial y no hay división posible en Dios. Tanto las energías como la esencia son de forma inseparable Dios. La distinción es usada por los teólogos para explicar cómo Dios puede ser el mismo descendente, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a la Trinidad, estamos bastante parecidos, no hay grandes diferencias. Ahora en la tradición sí hay algo. Sí, bueno, pero lo que yo estaba viendo también acá es que que ellos responden al Santo Padre también, al Papa. Como, ¿los ortodoxos? Sí, lo respetan, sí, sin duda. Las orientales, digamos. Las orientales. Sí, por eso te decía al comienzo que nunca hubo una enemistad entre la Iglesia Ortodoxa y las latinas. Ahora tiene una cosa, no están sujetas a la jerarquía y a la autoridad del Papa. Tiene mucha autonomía, esas 23 iglesias ortodoxas tienen mucha autonomía, responden más bien a sus obispos, sin salir de la formalidad y de los 7 concilios que ellos conocen, que son viejísimos, que también los reconocemos nosotros como cristianos, y tienen sus propios ritos, ¿no? sus propias formas de celebraciones de la misa. Ahora, no responden a la autoridad del Papa, pero tampoco están en contra. Acá tenemos iglesias católicas, acá en Posadas hay iglesias de rito ortodoxo, pero no responden al obispo de acá de Posadas, ¿no? De la diócesis de acá. Ellos responden
a su cabecera, a su propio obispo, y no hay hay una división entre obispos diocesanos y que ponemos nosotros, que somos diocesanos. Son medio obispos latinoamericanos acá, o sea, hay un obispo latinoamericano. Exactamente, regionalizado. Pero eso no produce ningún chispazo ni ninguna fricción, porque en esencia somos bastante lo mismo. Cada vez, te digo más, cada vez terminamos siendo más uno otra vez. A partir de Juan Pablo II comenzó mucho este trabajo de unir la Iglesia Católica de Oriente con la de Occidente, situación que lo continuó Benedicto XVI y actualmente el Papa Francisco. Hasta ahí vemos que no hay demasiadas diferencias entonces en cuanto a la doctrina. Ahora, ¿qué pasa con Martín Lutero? Que es el gran fraccionador de la Iglesia Católica. Si uno lee un poquito de historia, este sería el gran cisma, o el segundo cisma, pero el gran cisma se llama, de la Iglesia Católica. Acá el pensamiento de Lutero parte en serio el rito católico, no el de Oriente, sino el rito católico de Occidente. ¿Tenemos tiempo? Sí, de última, como siempre decimos. Ya nos pasamos con este bloque. Bueno, vamos a un temita musical y después seguimos. Subiéndose al árbol, Zaqueo a Jesús quiso ver, bajando del árbol, Zaqueo a Jesús encontró. Esta es la ley de los cristianos, para subir hay que bajar. Esta es la ley, querido hermano, solo bajando subirás. Si los hombres quieren subir para Bueno, en este tercer bloquecito, ya que se va rápido porque el tema es muy lindo, muy atrapante. Y acá yo creo que Lutero es el gran fraccionador de la Iglesia. Habrá tenido sus motivos, o no habrá tenido, no lo sé. No era un mal católico, hay que decirlo, pero realmente... No, era un monje en realidad, pero después se convirtió en el obispo, digamos. Claro, al producir este cisma, queda como cabeza de la Iglesia protestante, no de la protestante, sino del movimiento luterano. Exactamente. Y produce que otros católicos, como Calvino, hiciesen lo mismo. Y también se separó más o menos en ese momento en Inglaterra la Iglesia anglicana. Bueno, producto de siguiéndole la idea de Lutero. Sí, porque tomaba algunas cosas de Lutero. Claro, pero ahí en el anglicanismo jugaron muchas cuestiones políticas. Primer cisma de la Iglesia Católica en 1050, el segundo cisma de la Iglesia Católica alrededor del año 1517, ¿no? Ahí puede ver, sí, donde Martín Lutero empieza a rebelarse un poco. Yo te voy a, contar un poquito así la historia y te hago un comentario, porque él se rebela contra el Santo Padre León X. Sí, tenemos que buscarnos en la época en que todavía Miguel Ángel estaba pintando, estaba construyendo la Capilla Sixtina, época en que estaba formando lo que hoy conocemos como la Basílica San Pedro, y una época un poquito oscura para la Iglesia también. La reacción de Lutero, no la justifico, pero la entiendo, es producto de los errores de la Iglesia en ese momento. En ese momento para juntar fondos, empieza lo que se llama la venta de indulgencias, ¿no? Se vende por un precio obviamente alto, porque se vende la clase noble, se vende el perdón, el perdón de todos los pecados, cosa que Martín Lutero
reacciona. Yo entiendo, hasta ahí es lógico reaccionar, porque el perdón no se vende, no se compra. El perdón se lo gana por obras, por fe, por participación, por ayuda, por solidaridad, caridad, etcétera, etcétera. Pero no por dinero. Pero ¿qué pasa? Fue el puntapié inicial de Martín Lutero. Con esto después de un tiempo logra su excomulgación y empieza a hacer una traducción. Antes de la excomulgación empieza a traducir la Biblia al alemán. Bueno, y ahí empieza a hacer unas modificaciones erróneas. Y empieza a interpretar de otra forma lo que nosotros era ancestral. Ya teníamos 1500 años de estudio de nuestra iglesia. Obviamente termina inconforme con Roma, termina rompiéndose en Roma, lo excomulga, lo saca. Y él quema la carta en la plaza de San Pedro, o sea... Exactamente. Sostiene, esto es la doctrina de la justificación de la fe, sostiene que basta la fe en Cristo. Es muy simple. Para salvarse, en realidad es muy amplia la doctrina de la justificación. Es muy amplia, tan así que hasta ahora está siendo discutida, ¿no? Pero basta la fe para salvarse y no importa las obras. O sea, el perdón viene directamente por los pecados y la amistad con Dios. Claro, yo creo que después de ver esto de ventas de indulgencia, obviamente la reacción de Lutero es lógica y no ve obras, al menos en la cabeza de la iglesia no ve obras para mejor de la iglesia, sino que al contrario ve que se está hundiendo su fe. Claro, yo creo que él habrá pensado en su momento que algún día la iglesia le iba a decir sí, tiene razón, claro, y unámonos a lo que él piensa. No pensó nunca que iba a producir semejante separación, claro, y semejante quilombo doctrinal. Claro. Me parece que habrá pasado eso, pero si vos te pones a ser un poquito más autocrítico, hoy por hoy la gente hace eso cuando critica al Papa. Cuando critica al Papa por política, cuando critica al Papa por alguna decisión o por alguna omisión, está haciendo exactamente lo mismo que hizo Lutero. Pequeños cismas. Sí, claro, con menos fuerza nomás, porque no se sientan a hacer su... Y tal vez porque a escribir, digamos. Las grandes rupturas ya pasaron en esta pero época. hacen exactamente lo mismo, desobedecen y critican a la cabeza de la iglesia, que en principio nosotros como doctrina creemos que él tiene una infalibilidad, o sea que está guiado por el Espíritu Santo y no se debería equivocar en sus decisiones. De eso ya hablamos también dentro de los dogmas de la Iglesia Católica. Entonces hoy por hoy muchos también criticamos esta actitud de Lutero, pero lo seguimos haciendo. O sea que hay que tener mucho cuidado cuando uno va a hablar de eso o a criticar, porque uno no sabe por ahí cuáles son los planes que tiene Dios sobre claro, esas decisiones. Exactamente. Claro, lo que pasa hoy obviamente es un reflejo de lo que pasó en esa época, pero como ya está tan fraccionada lo que es el cristianismo, hoy cualquiera puede abrir una iglesia cristiana. Sí. ¿No? Y es lamentable. Lutero también dice o sea, se opone a los concilios, al Papa, a los obispos, rompe con todo. Ese es el gran problema de Lutero, revienta toda la Iglesia Católica porque es lo que produce, por eso se llama cisma, ruptura. Ya no ve, ya no reconoce la Iglesia visible de Cristo, que viene en un principio ya con el Papa y los obispos, y sacramentos y los concilios ecuménicos. Lo que importa, dice, es pertenecer a la iglesia espiritual a la que pertenecen los que de veras creen, solamente creen en Cristo, sin importar a cuál entidad eclesiástica pertenezcan. Ahí Lutero ya empieza a desbarrancar. Sí. Solamente sirve para ayudar a vivir la fe en comunidad. Y basándose en estos principios, pronto se empiezan a multiplicar las divisiones. Los luteranos en 1521, los luteranos son en Suecia, Inglaterra. Perdón, los luteranos no es de Lutero, perdón. Los calvinistas es en Francia y los anglicanos es en Inglaterra. Pero después había otro grupo en Suecia también se separó, hoy lo había leído. Mira, tenemos los menonitas, los presbiterianos, los bautistas, los metodistas,
en el año 1500 y pico, 1611, los metodistas en el 1784, etcétera, 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 que fundamentalmente persiguen o siguen las ideas de Lutero. En el 1534, Enrique VIII se aparta de Inglaterra de Roma, acá hay una cuestión política, inventa lo que se llama el anglicanismo, acá es un invento. Sí, seguido por su mujer, ¿no? Claro, exactamente. En realidad se separa de la reina que era hija de los reyes católicos de España y se casa con Ana Bolena y empieza a fundar su propia religión, que hoy solamente están en Inglaterra. No, pero aparte se da cuenta, un poco a Estados Unidos, sí, se da cuenta de su error y le culpa a esta su esposa y la ejecuta. Ana Bolena, exactamente. Pero ella estaba partido el catolicismo. Por eso se dice lo que vos decís, esta iglesia anglicana se mueve entre el catolicismo y el protestantismo, ¿no? Se ve que terminó en un híbrido pobre que no supieron qué hacer de su vida. Y bueno, a partir del año 1800 en el mundo protestante surge un nuevo movimiento religioso que ahora está invadiendo el mundo con un afán proselitista bastante incontenible. Mormones en el 1830, los adventistas del séptimo día de 1863. Por Smith, ¿no? John Smith es de los mormones, sí, que se sienta bajo un árbol y sueña con que ve a Jesús y bueno, hace su propia interpretación de la Biblia, ¿no? La Biblia mormona. Y los testigos de Jehová tienen su atalaya. El séptimo día, en 1803, los testigos de Jehová en 1874, o sea, 11 años después, y la línea evangélica pentecostal, que es a principios del siglo XX, que de hoy lamentablemente hay muchísimas, y que se dicen que ellos nacieron con Cristo. En realidad la única iglesia, y me van a disculpar los evangelistas, o los evangélicos, ellos nacen de divisiones tras divisiones tras divisiones, y nacen en el siglo XX. Ellos podrán decir que se fundan en la iglesia, en la Biblia de Reina Valera, que es la original, la mejor, etcétera, etcétera. Tendrían que ver el origen de qué sínodo pertenece la iglesia, la Biblia de la Reina Valera, y en realidad se apartan muchísimo de Cristo porque no comparten los sacramentos con la Iglesia Católica. Hablan de un nuevo bautismo, hablan de una falta de Eucaristía, no reconocen lo que es la Iglesia Católica ni la autoridad papal, no reconocen la salvación por las obras. Bueno, hay tantas cosas que nos diferencian de ellos, son bastantes. No reconocen los santos, que están en el credo de los apóstoles, o sea, las imágenes. Las imágenes, no reconocen a nuestra, digo porque es nuestra madre, pero no reconocen a la Virgen María. En muchos casos terminan siendo crueles con la Virgen María, olvidándose que es la madre elegida por Dios, la madre de Cristo. Y bueno, cada uno correrá con su cruz, ¿no? Con su responsabilidad. A veces me da mucha lástima ver en algunos videos de YouTube como algunos evangelistas hacen abuso de estas doctrinas que tienen. Por ejemplo, he visto algunos en México rompiendo imágenes de la Virgen María, que me parece horroroso. No, sí. Por lo menos por respeto a la Madre de Dios, por respeto a Jesús, no se lo hace. Y bueno, se basan en pilares distintos, se basan en la palabra escrita solamente, no reconocen las interpretaciones que pueden hacer el magisterio de la Iglesia, y para mí son muy limitados en su interpretación. Vamos a un temita musical y después damos el cierre del programa en el próximo bloque. Va.
estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Bueno, como para hacer ya de vuelta en este nuevo bloquecito, una diferencia rápida entre católicos y los evangélicos. Lamentablemente, hoy las iglesias evangélicas se propagan mucho por el mundo. Y tengo que decirlo, Adrián, tengo que decirlo porque me duele, porque no tiene la culpa el rebaño, muchas veces tiene la culpa el pastor. Y hay mucha gente que hace de esta iglesia, de esta decisión de la comunidad católica, un comercio. Hay pastores que no pueden justificar sus fortunas, ¿no? Tienen un sueldo, cobran un sueldo, aparte, digamos, cobran un sueldo por ser pastor. Me dijeron el otro día. Sí, cobran un sueldo. Sí, yo no hablo. A ver, cobran un sueldo. Obviamente que deben cobrar un sueldo. Pero hay muchos que son millonarios, ¿no? Dani Cass, por ejemplo, que es argentino, que hasta el apellido suena feo, pero que es ya famoso en Estados Unidos, y otros tantos, no se sostienen de la cantidad de dinero que tienen. Si un pastor no puede tener tanto dinero, no puede exigir. A ver, en el diezmo ya nos diferenciamos de que tanto ellos hacen hincapié y nosotros hacemos hincapié en que tiene que ser voluntario, porque el diezmo para los católicos fue ya dejado de lado ya en época de Pedro. En cuanto a la autoridad doctrinal, para los católicos la tradición tiene la misma autoridad que la Biblia. La tradición, ahí metemos toda la tradición, toda la experiencia de la iglesia. En cambio, para los evangélicos solamente la autoridad es la Biblia. Ellos no salen de la Biblia, ¿no? En cuanto al ministerio, la jerarquía para los católicos obviamente es papal, obispos, sacerdotes. No pueden casarse y están financiados por el Estado, cosa que no es cierto. Ya lo explico por qué. Y los evangélicos son los pastores elegidos por la congregación, pueden casarse, cosa que ya hay una diferencia importante con el celibato de nuestros sacerdotes, y están sostenidos por la congregación o por un trabajo secular. Lo que quería decir es que ningún sacerdote cobra el sueldo ni es jubilado. Los únicos que cobran sueldo son aquellos que ejercen la profesión, o generalmente son docentes. Sí, docentes o profesión de filosofía o teología. Claro, tenemos verdaderos profesionales, ciencias mundanas si se quiere, porque hay desde ingenieros, arquitectos, hay todo, hay psicólogos, médicos, pero que no se dedican a eso, sino que se les exige por una cuestión de intelecto, ¿no? de conocimiento. Y después vienen con todos los estudios de más de 12 años de religión, filosofía, etcétera, etcétera, siempre filosofía religiosa. Los estados sostienen sí al culto católico, eso es cierto, la iglesia sostiene, pero es un simbólico que va a Roma, pasa por la diócesis de Buenos Aires, va a Roma, pero hay que tener en cuenta que el Estado argentino es un Estado que se declara católico. Lamentablemente, después se modifica la Constitución y hablamos de religión laica, pero el Estado argentino es 100%, o sea, es como Estado católico, la religión oficial es la católica, nosotros somos católicos de pura cepa, y eso nadie lo puede cambiar. Y el Estado argentino, ya en 1853 los constitucionalistas ya dijeron que al Estado católico se lo tiene que solventar, cosa que hoy ya no sé si en la práctica funciona así. Sí hay escuelas que funcionan, buscan formas de solventarse sus gastos, etcétera, etcétera. Y si no, vamos a Fátima, es donde mayormente van nuestros sacerdotes una vez que son jubilados, o que se jubilan, jubilados del apostolado que tienen, ¿no? Y van sin cobrar un peso y allá casi sería un asilo de ancianos.
Es muy lindo ir porque hay muchos sacerdotes viejitos interesantísimos para hablar y para aprender. Es hermoso ir allá. En cuanto a la salvación, perdón, Adrián, que yo estoy hablando. No, te estoy escuchando. La salvación para nosotros se obtiene por las obras, ahí también tenemos la diferencia. Los evangélicos vienen del protestantismo. Y a través del ministerio sacerdotal, los mandamientos de la iglesia son obligatorios para lograrlo y por supuesto nadie puede estar seguro de alcanzarla, a la salvación. Claro. Nosotros nos salvamos. Y esto es importante. Esto es muy importante. Nadie está seguro porque nosotros exigimos la corrección en todo sentido. La corrección de fe, de espíritu y la corrección de obras. ¿Sí? Y diferentes son los evangélicos que sostienen que la salvación es un regalo de Dios. Claro. Jesús ya pagó en la cruz por nuestros pecados. Es un regalo de Dios que se recibe por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Por supuesto hay una actitud intelectual de la persona de reconocer en Cristo como el Salvador. Pero las obras son una consecuencia de la salvación y no una causa de ella. Y por último, hablamos ya de la Virgen. Ya dijimos que para nosotros concibió a Jesucristo siendo Virgen por obra del Espíritu Santo, es la mediadora ante Dios y recibe culto de veneración para nosotros los católicos y no de adoración como nos dicen que es así. Sí. Y bueno, igual que las imágenes. Yo decía, o sea, que entonces no podrían tener fotos de su familiar en la casa porque están venerando una imagen. Cuando vos ves una imagen te trae un sentimiento. Cuando ves a tu abuelo, a tu abuela, tenés un sentimiento. Entonces cuando vos ves una imagen de Jesús la Virgen también te trae ese sentimiento y ese recuerdo y esa memoria del Vía Crucis, por ejemplo, el nacimiento o del Sagrado Corazón. Entonces, por supuesto que son buenísimos recuerdos, que entonces no lo puedes tener tampoco de tu familia. Por eso hay cosas que se contradicen. ¿Cuántas veces te pasa, Adrián, que a veces mirando una película te conmueve más, o mirando una imagen de cómo nosotros nos imaginamos que fue Jesús, o cómo lo muestra la sábana santa, el Santo Sudario? Claro. ¿No? Entonces ya eso también sería un... No, obviamente ellos no creen en eso. Entonces, el hombre necesita recrear una imagen porque Dios para nosotros es tan... no lo podemos conocer de cómo es físicamente y nosotros somos tan humanos, tan imperfectos que necesitamos. Y que el católico se vale de la imagen. Pero Dios dijo, no serán falsas imágenes. Exactamente, pero nosotros necesitamos... Pero nosotros no le rezamos a la estatua, nosotros no rezamos a la cruz, sino que nosotros rezamos a lo que representa la cruz, o una estatuita de un santo, ¿no? Que para nosotros nos evoca una vida a la cual nosotros tenemos y deseamos aspirar. Nosotros bien sabemos que más importante que la cruz que está en el altar del sacerdote de nuestra iglesia, más importante es la hostia consagrada en el sagrario. Ahí es donde está Cristo vivo para nosotros. Claro. Y eso es algo que tienen que tener en cuenta los hermanos perdidos, ¿no? No es un recuerdo de la pasión, es una realización de vuelta de la pasión y resurrección. Claro. Es la Eucaristía. Sí, es el cumplimiento se nuevamente. Vuelve a sacrificar todos los días en el altar a Cristo. Eso es así. Bueno, eso no lo tienen los evangélicos, lamentablemente. Y perder eso es una lástima, porque están perdiendo la esencia de lo que enseñó Jesús en la última cena. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Nosotros estamos repitiendo. Conmemorando, no repitiendo, o sea, no recordando, conmemorando. Claro. Que es diferente. Claro, y lo hacía Pedro con el pan. Sí. Mira, bueno, para cerrar, por ejemplo, que hablamos de la división de la iglesia dentro de la iglesia católica, la oriental y occidental, o oriental o ortodoxa, y después hablamos también un poquito de la separación de los protestantes y las otras iglesias o sectas. Dice, la iglesia ortodoxa, separada de la unión con la sede de San Pedro en el 1054, como dijimos, se fue fragmentando en iglesias autónomas o autocéfalas. A diferencia del protestantismo, los ortodoxos han conservado la unidad doctrinal y de culto, pero han perdido la unidad de jurisdicción. Claro. No es como claro. Por eso la diferencia más grande está en a quién responde, ¿no? Claro.
Pero bueno, o sea, siguen con lo Nosotros mismo. somos hermanos de sangre con los católicos ortodoxos. Eso no hay ninguna duda. Un católico puede ir a un rito ortodoxo. De hecho, yo he ido en el interior de muchos ritos. Sí, no, inclusive ortodoxos. también si vos tenés un familiar, un enfermo, Ucranianos, como decimos. un enfermo que necesita la unción de los enfermos o algún sacramento y no hay un sacerdote católico occidental, lo puede hacer tranquilamente un Pero ortodoxo. es absolutamente válido. Sí. Absolutamente válido porque son católicos, en principio. Católicos, recordemos que la iglesia nuestra es una, santa, católica, es decir, es una porque es fundada Sí. por Cristo, santa obviamente de origen divino, católica que es universal, y dentro de esa universalidad entramos los católicos latinos y los ortodoxos, Y claro, y apostólica porque descienden los apóstoles. y apóstoles quería decir enviados de. Bueno, Sergio. Mucha historia decimos hoy. Sí. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Bueno, me parece que para la semana que viene podemos hablar de la Inquisición, ¿no? Es Un tema muy interesante. lindo, es un tema muy lindo. Lastimosamente estos temas son muy grandes. Sí, sí, no se puede hacer la síntesis. ni profundizar. Queda Claro. mucho en el tintero, pero la Inquisición es un tema muy lindo para todos. Porque muchas veces está muy Cuestionada. sí, muy enviciada también por historiadores Claro. en contra de la iglesia. Vamos a hacer los dos puntos de vista. Dale, nos vemos hasta la semana que viene.